Y de la misma manera, ¿verdad? El día de hoy estaremos teniendo una presentación, ¿verdad? De Damián, ¿verdad? Y Elvia también han hecho ese compromiso delante de los ojos del Padre, de que realmente, ¿verdad? Cuando tú y yo, y más que nada nosotros como padres, tenemos la gran responsabilidad de educar, de enseñar y de instruir a la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad? No quiero predicar y tomar el tiempo respecto a ello, pero sí yo me tomaba el tiempo cuando estaba dentro de la oficina y apuntaba algunas cosas, ¿verdad? Es primeramente el deber de los padres es enseñar. Número 2, guiar. 3, proveer. Criar, controlar o tener en sujeción a la vida de los hijos. Y de la misma manera, ¿verdad? Es algo recíproco. Los hijos, ¿verdad? Deben de tener ese mismo respeto hacia la vida de los padres. Dice la palabra, ¿verdad? Es el primer mandamiento que tú y yo podemos encontrar dentro de las Escrituras. Yo creo que es el deseo de todo padre que sus hijos tengan obediencia o puedan estar sujetos a la palabra de los padres. Pero para que eso pueda suceder, primeramente tú y yo, papá o mamá, tenemos que llevar la instrucción y la enseñanza a la vida de nuestros hijos, para que una vez llevando la instrucción y la enseñanza a sus vidas, ¿verdad? Eso algo que se recibe. Nadie en esta vida puede dar algo que no tiene. Nadie sería, dice la palabra, ¿verdad? Si es necesario que se tenga amor, papá o mamá, se necesita tener el amor, la paciencia. ¿Cómo se corrige o cómo se enseña? Y siempre he marcado esto: es con amor, con firmeza y con paciencia. ¿Cómo debemos de enseñar? ¿O cómo debemos de exhortar? Aún dentro del cuerpo del Mesías, o dentro de lo que es con la enseñanza dentro de los hijos. Primeramente es con el amor. Si primeramente tú exhortas o quieres dar alguna instrucción con amor, o queremos dar algo que no viene con amor, ¿verdad? Difícilmente resultará, porque antes, para que esa persona pueda recibir el mensaje que tú y yo estamos dando, o lo que queremos dar a la vida de ellos, es necesario que ellos puedan entender que lo que tú y yo estamos diciendo y exponiendo es primeramente, ¿por qué? Por amor. Cuando alguien entiende que es por amor algo que se está haciendo, ¿verdad? La cosa es diferente. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso, papá o mamá, ¿verdad? En todo tiempo trata de mostrar amor. ¿A quién? A tus hijos. Porque cuando tú instruyas y les enseñes, no es algo simplemente que se da con palabra, pero el instruir va junto, o va arraigado juntamente, o va de la mano con el ejemplo. Si tú y yo podemos formar la estructura, el papá dice la palabra en el libro de Deuteronomio, ¿verdad? Que dice: esta palabra que yo te enseño hoy, le enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas por el camino. Dice: en todo tiempo enseñarás esta palabra a tus hijos. Hablando del sacerdocio, ¿quién representa el sacerdocio sobre la casa? ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. Varones, ustedes son sacerdotes de sus casas. Pero sabes que a veces venimos de un lugar o de una cultura, ¿verdad?, en el que a veces queremos que la mujer sea la que lleve la cabeza de todo sobre la casa. Y la palabra instruye o refleja que el varón es sacerdote sobre la casa. ¿Quién debe de tener las decisiones? Y con eso no estoy diciendo que no le hagas caso a tu mujer, que a veces es muy palabra sabia la que ella puede tener y puede a veces guiarnos. Pero a veces se cae en el de que: ay, mujer, tú, ¿verdad? Y las cosas van mal. Te dije, ¿verdad? No, nunca dijiste nada, ¿verdad? Es algo que importante que podamos entender, y que la enseñanza es papá quien da la enseñanza, y quien pone el ejemplo, mamá. Mamá no simplemente instruye, pero también pone el ejemplo, ¿verdad? Haciendo y obedeciendo de la misma manera, ¿verdad? Y llevando esa misma relación dentro de lo que es el matrimonio. Es la corrección, debe de estar la corrección a los hijos, la instrucción a los hijos. No debe de haber parcialidad dentro de la vida de los hijos. No se puede tratar a un hijo de una manera y a otro hijo de diferente, aunque tenemos que entender que hay diferentes edades. ¿Cuántos lo entendemos? La misma
tarea que le vayas a poner al de 8, ¿verdad? No se la vas a poner tal vez al otro más pequeño, va a ser en diferente escala, pero no puede haber una parcialidad entre ellos. ¿Cuántos sabemos que los hijos son bien astutos? ¿Verdad? Y los niños se ríen, ¿verdad? Y nada más le hacen. Son astutos, ¿verdad? Yo también fui niño. Y también tengo padres. Y sé que a veces eso juega en un lado de manipulación. Por eso papá o mamá debe de estar firme, ¿verdad? Y hijo, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Yo miro muchos chiquitos. Amén. Amén. ¿Verdad? Todos los chiquitos. Es el mandamiento o es un mandamiento con promesa. Dice, honrarás a tu padre y a tu madre y largura de años tendrás sobre esta tierra. Todos los que estamos aquí somos hijos. Tal vez algunos tenemos la dicha o la fortuna de tener a nuestros padres, otros ya no la tienen la dicha o la fortuna de poderlos tener aún presentes en esta vida. Pero yo te digo, el honrar es aún honrar la memoria de papá o de mamá que ya no está. Y en eso tenemos que tomar muchas veces cuidado en ello, ¿verdad? Y no difamar la vida de nuestros padres, ni mucho menos, pero sino que es honrar con nuestras vidas y con nuestros ejemplos. ¿Cuánto lo entendemos? Amén. Dice la palabra que Yeshua, vamos a la palabra Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 2, versículo 22, dice la escritura: al cumplirse los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, trajeron a Yeshua a Jerusalén para presentarlo delante de Yahweh. ¿Cuánto es? Aunque dentro de nuestra cultura, ¿verdad? No, a veces no somos muy dados a presentar la vida de nuestros hijos, pero sí la palabra instruye que dentro de los días, ¿verdad? Del cumplimiento, dice que trajeron a Moisés dentro del templo para presentarlo, ¿verdad? Dentro de tuyo no es simplemente el de venir y presentar a la vida de nuestros hijos, sino que eso trae mucha responsabilidad. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces venimos de una cultura en la que simplemente es de decir, Padre, yo te presento la vida de mi hijo, aquí está la vida de mi hijo. Pero más que presentar, amados, la vida de nuestros hijos, tú y yo, nosotros como padres, estamos adquiriendo o trayendo un cumplimiento delante de los ojos de nuestro Padre, de decir, Padre, aquí está la vida de mi hijo, pero no simplemente está la vida de mi hijo, sino que está mi vida para que tú me ayudes, para que por medio de mi palabra, de mi ejemplo, de mi instrucción, ¿verdad?, pueda llevar la enseñanza y la instrucción a la vida de mi hijo. Dice Salmo capítulo 127 y Salmo 128. Vamos rápidamente. Es con el propósito de consagrar, pero vemos que hay una gran bendición dentro de ello. Fíjate lo que dice Salmo capítulo 127. Y vamos a leer esos versículos que están aquí. Dice, si Yahweh no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la construyen. Si Yahweh no protege la ciudad, en vano vigilan sus guardias. Dice, en vano se levantan temprano y se acuestan tarde, comiendo el pan de dolores, así concederá el sueño a sus amados. Ciertamente los hijos, fíjate lo que dice la palabra, ciertamente los hijos son herencia de Yahweh. Tus hijos, cuando tú y yo venimos y presentamos la vida de nuestros hijos delante de la presencia del Padre, primeramente tenemos que entender que es una gran responsabilidad la que tú y yo como padres estamos adquiriendo, porque ciertamente los hijos, di conmigo, son una herencia. ¿Cuántos tienen? ¿Por qué no volteas a donde está tu hijo y le dices, tú eres una herencia de Yahweh? Tú eres importante delante de los ojos de Yahweh, hijo. Eres valioso delante de los ojos de Yahweh. Son una herencia. Dice, ciertamente los hijos, dice, son herencia de Yahweh. Recompensa del fruto del vientre. Son una recompensa de tu fruto, mamá, de tu vientre. Así es que los hijos deben de ser bien amados. Los hijos no fueron creados para recibir palabras malas, sino que fueron creados de alguna manera para recibir palabras buenas, porque son tu recompensa. ¿Quién aquí en esta vida, quien recibe una recompensa, no la cuida y no la valora? De la misma manera, papá o mamá, tus hijos son una recompensa y los hijos deben de ser cuidados. Amén.
Y con eso te hablo muchas veces, no simplemente cuando están pequeños, pero en todo tiempo. Aún ya cuando están aquí y cuando van creciendo. ¿Cuántos tomamos el cuidado de ver lo que nuestros hijos miran y observan dentro del internet? Ay, pastor, mi hijo. Yo confío mucho en mi hijo. Sí, yo también confío en tus hijos. Y tal vez puedo tener la misma confianza, pero ¿sabes dónde no confío? En el espíritu que opera afuera de este mundo. O mejor dicho, en el espíritu que opera en este mundo. Porque ciertamente la escritura dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si tú y yo como padres no cuidamos y no velamos por la vida de nuestros hijos, el enemigo que anda afuera buscando a quien devorar, yo te digo, tomará cuidado de la vida de tus hijos. Nadie quiere eso, ¿verdad que no? Así es que papá o mamá tenemos que observar y estar vigilantes al cuidado de la vida de nuestros hijos en todo tiempo. Amén. Dice, ciertamente los hijos son recompensa de Yahweh. Dice, como flecha en la mano del poderoso, así son los hijos tenidos en la juventud. Dice, dichoso el hombre que llena su aljaba de ellos, y no serán afrentados cuando hablen de ellos con sus adversarios a la puerta. Los hijos son una gran bendición dentro del matrimonio, dentro de lo que es dentro de la familia. Dice, dichoso todo el varón que reverencia a Yahweh y camina en sus sendas. Cuando comas el pan de tu labor en tus manos, oh hombre, te irá bien, y te irá bien a ti y a tu alma. Dice, tu esposa será como majestuosa vid en los linderos de tu casa, tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el varón que reverencia a Yahweh. Dice, Yahweh te bendecirá desde Sión. Dice, de modo que veas el bienestar desde Jerusalén todos los días de tu vida. Dice, y veas los hijos de tus hijos. Dice, y la paz sea sobre Israel. ¿Cuántos queremos tener esa paz y esa dicha sobre nuestras casas? Amén. Y para que esto se pueda cumplir, dice, ciertamente los hijos, me llama mucho la atención y no quiero instruir acerca de ello porque el tiempo avanza, pero dice, ciertamente los hijos son una bendición alrededor de la mesa. Pero hay diferentes maneras de estar alrededor de la mesa. Dice, porque así bendecirá Yahweh. Dice, te bendecirá desde Sión, de modo que veas el bienestar de Jerusalén todos los días, y vean los hijos de tus hijos la paz de Israel o de Israel. Hay dos maneras de estar alrededor de la mesa. Manera de estar en paz, en shalom, en bienestar, comiendo, disfrutando de la provisión que Yahweh da, o estar alrededor de la mesa en pleito. ¿Cómo están nuestras mesas, verdad? Alrededor de la mesa. Y si no está alrededor de la mesa, debe de estar alrededor de la mesa, amados. ¿Cuántos entendemos eso? Vivimos tiempos muy difíciles donde no se acostumbra a tener interacción o comunión los unos con los otros. Antes papá o mamá tomaba el tiempo de comer alrededor de la mesa y de preguntar, hijo, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo te fue dentro de la escuela? O cuándo fue papá o mamá que nos preocupamos y nos sentamos alrededor de la mesa. No llevar el plato de comida a la casa, porque muchas veces se acostumbra, ¿verdad? Ay, mi hijo lleva el plato de comida hasta su cuarto. No, no es hasta el cuarto. La comida se sirve a tales horas y a tales horas se sienta. ¿Sí o no? Hoy los hijos acostumbran llevar la comida al cuarto o estar dentro jugando en cualquier otra cosa. Y no hay la comunión o la unidad dentro de la casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Ay, pastor, es que mi hijo no va a comer, que no coma. Amén. Si tiene hambre, va y se acerca. Y nosotros como padres aprovechar ese tiempo para preguntar cómo te fue en este día. Tener la unidad dentro de la casa. Esposa, ¿cómo te fue en este día? Mi amor, mi esposo, viceversa, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿O cómo hiciste? ¿Cómo te fue? A veces yo sé que por el tiempo, las labores de cada uno, a veces es difícil poderse sentar alrededor de la mesa, pero cuando hay la oportunidad, hagámoslo. Amén. Y que por ese momento, ¿verdad? Los aparatos,
la tecnología que ha tomado tanta precedencia hoy en día dentro de nuestra cultura y dentro de la época en la que tú y yo vivimos, ¿verdad? Dejar a esas cosas, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? ¿Sabes que esas cosas fueron para que tú y yo las domináramos? Y para que fuéramos usuarios de esas cosas, ¿verdad? Para que fuéramos usuarios de tales aplicaciones y de tales cosas. Pero a veces han cambiado tanto las cosas que en lugar de tú y yo ser usuarios de la tecnología nos ha hecho usuario de ella. Se han volteado los papeles. Somos usados por todas esas cosas que a veces vienen. ¿Cuánto lo entendemos? Si es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y dice, de modo que desde el bienestar se vea la paz y la bendición de Yahweh. Éxodo capítulo 19, en ungir a nuestros hijos, el bendecir la vida de nuestros hijos. Éxodo capítulo 19, dice, al tercer día después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sin. Dice, y habiendo partido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto frente al monte. Allí acampó Israel. Entonces subió Moisés hacia Elohim, y Elohim lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a los de la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, también como los tomé entre ustedes como sobre las águilas de águila, dice, para traerlos hacia mí. Dice, así si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados. ¿Cuánto estamos entendiendo a esta palabra? Mira lo que dice, ahora si escuchan atentamente mi voz. ¿Cuántos hijos de Israel hay en este lugar? Amén. Y no simplemente Israel por el simple hecho, concepto o entendimiento de que somos Israel, sino que ciertamente estoy hablando de una simiente, algo físico que sucedió y que ciertamente tú y yo provenimos de ahí. Porque dice la Escritura que si tú y yo somos del Mesías, ciertamente hijos de Abraham somos, o de la simiente de Abraham somos. Y cuando habla literalmente de la simiente de Abraham, cuando tú miras la simiente de Abraham, está hablando dentro de su contexto o de lo que tú y yo podemos entender, dice, del esperma de Abraham. Dice, si ciertamente hijos de Abraham son, venimos a formar parte de algo físico. ¿Cuántos entendemos eso? No es algo que sucedió o que ahora simplemente porque ahora pertenecemos a la nueva iglesia y que somos parte de la iglesia, y que porque el judío rechazó a Israel, ahora somos la parte, la herencia, o somos el nuevo Israel y ahora tú y yo somos Israel. No, de ninguna manera. La palabra dice que él nunca se ha olvidado ni se olvidará de su pacto. Aunque ella le fue infiel, la fiel a Israel, dice que él nunca se olvidará, y con todo ello Yahweh la volverá a traer nuevamente a la tierra en la cual la plantó. Nunca se ha olvidado. Y si tú y yo, dice la palabra, que ahora somos uno juntamente con ese pueblo de Israel, Efesios capítulo 2, Romanos capítulo 9 al 11, dice la Escritura que ahora pertenecemos y que somos parte de ese pueblo, que si contra naturaleza, dice la Escritura, tú y yo fuimos desgajados, ellos por su contra naturaleza, dice, fueron desgajados, dice, y contra naturaleza fuimos tú y yo injertados en ese Israel, somos uno. Dice, a quienes pertenece, y fíjate lo que dice, ahora si escuchan atentamente mi voz y observan mi pacto, serán mis amados. ¿Cuándo venimos a ser los amados del Padre o de Yahweh? Una vez que tú y yo escuchamos y ponemos por obra su palabra y su mandato. ¿Cuántos lo entendemos? ¿Cuántos hijos hay aquí? Vuelvo a repetir. Amén. En otras palabras, puros obedientes, amén. Dice, y serán un pueblo santo, dice, observarán mi pacto y serán mis amados sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas palabras que son las que tú dirás a los de la casa de Israel. Cuando tú y yo entendemos que la palabra nos habla que ahora venimos a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes, papá o mamá, tú vienes a ser sacerdote sobre la vida de tus hijos. Hay un sacerdocio que está sobre la casa, y ese sacerdocio es papá y mamá, que está el sacerdocio dentro de la casa. ¿Cuántos entendemos eso? Y de la misma manera, el único que podía ungir la vida de alguien más eran los sacerdotes.
Y de la misma manera, ¿verdad? Haciendo referencia a ello, ¿verdad? Damián, ¿verdad? Si te puedes poner de pie, mijito. Elvia, si pueden pasar acá al frente. De la misma manera, ¿verdad? Quien tiene dentro de ese sacerdocio, quien tiene, podríamos decir, de ungir a la vida de los hijos, ¿verdad? Son papá y mamá. De la misma manera, Elvia, lo que tú estás haciendo hoy es una responsabilidad delante de los ojos del Padre. Dentro de, no simplemente es una ceremonia, pero dice la Escritura, ¿verdad? Dice que es mejor que no hagamos votos. Dice la Escritura, y por el tiempo nada más quiero citar, si tú puedes leer Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 7, dice la Escritura, que no hagamos votos delante del Padre y que no cumplamos, ¿verdad? Dice, mejor es hacer voto. Dice, mejor no es hacer ningún voto y que ese voto no se cumpla, que después digamos, ¿verdad? En otras palabras, ¿qué salió dentro de mi boca, verdad? Muchas veces tomamos tan a la ligera cuando somos un compromiso delante de las cosas del Padre, o cuando presentamos la vida de nuestros hijos, o cualquier otro voto que hacemos dentro de ello. A veces decimos, nos apresuramos al decir algo, decir, yo voy a hacer, o yo prometo, o Padre, yo te prometo que voy a hacer. Dice la Escritura, amados, tengamos cuidado, ¿verdad? De nunca de nuestros labios, que de nuestras emociones salga y decir, Padre, yo te prometo, ¿verdad? Porque si tú y yo no cumplimos el voto, dice la palabra, que ciertamente Yahweh demandará de nuestras vidas el voto que tú y yo hicimos. Por eso cuando venimos y presentamos de la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Es un compromiso que se está haciendo de toda la vida, de decir, Padre, usa mi vida para que pueda dar la enseñanza, la instrucción de ambos, tanto de papá, de mamá. Y de la misma manera, Damián, que el Padre te ayude a poder entender que tu mamá puede ser mamá y puede ser padre a la misma vez. Y que en ello, de la misma manera, debemos tener el respeto y la reverencia de tú, Damián, poderte sujetar a tu mamá, y de que tú, Elvia, que el Padre te dé la sabiduría para que puedas tener en completa sujeción. Y no quiero decir control, porque una cosa es tener en sujeción y otra vez es controlar. No es controlar la vida de nuestros hijos, es que nuestros hijos aprendan a sujetarse de tal manera que ellos puedan entender que la instrucción que tú y yo damos es primeramente por amor. Amén. Si quién trae el... Okay. Los testigos, ¿verdad? Rosalinda, Orfelinda. En nuestras manos, Padre Yahweh, tú has puesto tu Torah para que la tengamos en alto los padres y los hijos, y que una generación la enseñe a la otra. Por tus enseñanzas en mi corazón, y a la vez yo se las pasaré a los míos, como está escrito tu palabra. También que los hijos que tú me has dado, también ellos algún día se la pasarán a sus hijos, y así será para mi descendencia, hasta el día que tú nos recojas de esta tierra. Sin importar lo que nos pueda pasar o esperar en esta vida terrenal, ayúdanos a permanecer firmes en nuestra lealtad en ti, en todos nuestros asuntos de nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir nuestros votos ante ti en este día tan especial. Y ahora yo te ruego que mi hijo, Damián, sea digno de andar en tus caminos y de esta herencia. Hijo Damián, que seas tú un hijo fiel de Yahweh, que busques sabiduría y verdad, que trabajes siempre por la justicia y la paz. Así estarás entre los que trabajan por acercar el día cuando nuestro Mesías retorne por su pueblo,
Hijo, este día hago el compromiso ante ti, ante mi Padre Yahweh Celestial, de vivir conforme lo indicado en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Escucha, Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con todo tu ser y con todos tus recursos. Estas palabras, cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón y se las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando se sienten en tu casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átalas en tus manos como señal, ponlas alrededor de tu frente como una banda y escríbelas en los marcos de tus puertas y en las casas y en tus cosas. Ahora, hijo, te presento ante el Padre Yahweh, declarando esta bendición sobre tu vida, para que permanezcas sobre de ti todos los días de tu vida. Yahweh te bendiga, Damián, y te proteja. Yahweh te muestre su rostro y te favorezca. Yahweh levante su rostro a ti, Damián, y ponga en ti shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Que Yahweh haga de ti, Damián, como un Efraín y un Manasés, en el nombre de Yeshua. Amén. Bendito seas, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, por darnos vida, por sostenernos y por permitirnos llegar hasta este día, en el nombre de Yeshua. Yevarekecha, Yahweh Yismerech, Yael Yahweh Panabelech, Yisad Yahweh Panabelech, de Yasem Lecha, Shalom, de Shem, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en todo tiempo de su shalom. Padre, bendice, Padre, la vida de Damián, Padre, en todo tiempo. Que seas, Padre, tú quien le ayude, Padre, que sea, Padre, con sabiduría, Padre, con gracia. Que seas, Padre, tú quien le ayude, Padre, a conducirse sobre esta vida, de la misma manera que él va creciendo, Padre, y desarrollándose en esta vida. Muéstrale, Padre, y enséñale tu camino. Que él te pueda, Padre, conocer, Padre, no como el Elohim, Padre, de su madre, de su familia, sino que él pueda conocerte, Padre, como el Elohim Todopoderoso. Que en medio de las aflicciones y las tribulaciones que esta vida traerá, él pueda levantar sus ojos a ti, Padre, y clamar a ti, sabiendo que tú le escucharás. Padre, revélate, Padre, a su vida y a su corazón, Padre, en todo tiempo. Padre, bendice, Padre, la vida de Elvia. Que seas tú, Padre, quien en su vida hagas reposar, Padre, de tu palabra, de su sabiduría. Padre, que para que pueda guiar, Padre, instruir, Padre, la vida de su hijo. Tu palabra dice, Padre, ¿con qué alejarás, Padre, la maldad de la vida del hijo, si no es con medio de la instrucción, Padre? Que seas, Padre, tú poniendo palabras sabias y de sabiduría, Padre, en su vida, y revelando, Padre, y trayendo el conocimiento de tu palabra. Y que a la medida, Padre, que él vaya creciendo, pongas, Padre, sobre todo, Padre, el amor, Padre, de madre en su vida y en su corazón, para que en todo tiempo, Padre, pueda llevar la enseñanza y la instrucción a la vida y al corazón del hijo. Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, seas tú quien le dé la paz, la confianza, la seguridad y el shalom de que tú eres, Padre, sobre su familia, de que tú eres con ellos, Padre. Que si tú con nosotros, Padre, ¿quién contra nosotros? Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, bendice, Padre, la vida de Rosy, Padre, de Rosalinda, Padre, y de Orfelinda, Padre. Que seas tú, Padre, quien les uses, Padre, como instrumento en tus manos para llevar tu palabra y instrucción, Padre. Aún, Padre, en los tiempos, Padre, cuando muchas veces mamá, papá, no puede mirar las cosas desde adentro, desde una situación, o aún ellos, Padre, en su infancia, Padre, en su crecimiento, Padre, no pueden mirar las cosas. Utiliza, Padre, la vida de ellos, Padre, que sea como pueda ser una voz, Padre, que pueda mirar como una atalaya, Padre, que pueda ser una voz, Padre, como un centinela, aquella voz, Padre, que pueda mostrar y ver el camino desde afuera y desde otra perspectiva. Revélales, Padre, y trae la sabiduría y los oídos de sus corazones.
a que siempre, Padre, puedan tener una palabra sabia y la instrucción, Padre, hacia la vida de Daniel, Padre, y aún, Padre, hacia la de ella, Padre, en todo tiempo. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, bendícelas y guárdales en tu unidad, Padre, y en tu perfecto shalom. En el nombre de Yeshua. Gracias, Padre. Gracias. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Vamos rápidamente a las Escrituras. Y yo hablaba algo acerca, vamos rapidito a Salmo capítulo 1. Y vamos a ir un poco rápido. Deseo terminar con este mensaje el día de hoy y poder estarnos preparándonos y poder tener el entendimiento de las cosas que están por venir, ¿verdad? Y de las cosas que están aconteciendo. Pero realmente yo te digo, ¿verdad? De la única manera que podemos estar seguros es teniéndole a Él en nuestras vidas, en nuestros corazones, y poder tener la confianza y la seguridad de que Yahweh es de que guarde de nuestras vidas en todo tiempo. No importan las circunstancias, las adversidades que puedan venir en esta hora en la que tú y yo estamos viviendo, pero si Yahweh es con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad? Es necesario que tenemos que estar al cuidado o a la expectativa de todas las cosas. No voy a hablar más. Quiero mirar qué sucede o qué estará sucediendo más adelante, pero sí está algo en mi corazón, y que si estas cosas llegan a acontecer para en esta fecha o en el mes de diciembre, sí los voy a soltar y las voy a estar hablando, porque es necesario que estemos conscientes de las cosas que están aconteciendo, de las cosas que estamos viviendo. Y me llama mucho y despierta, se podría decir, mi espíritu, tantas cosas de lo que tú y yo podemos ver dentro de las Escrituras y de lo que tú y yo podemos mirar, ¿verdad? Que ciertas cosas acontecerían en esta hora y en esta época en la cual tú y yo vivimos, y que es necesario, amados, estar a la alerta o al estar a la expectativa por todas estas cosas que están sucediendo. ¿Cuántos entendemos eso? No son los mismos tiempos. Si yo pudiera decirte, estamos viviendo, o lo que el Padre habló, dice la Escritura que tú y yo estamos en los días, o podríamos decir que estamos viviendo en los tiempos y en la era de Noé, por las circunstancias y las cosas que se ven en este mundo en el que tú y yo vivimos. Y lo que me llama atención en el mes de septiembre, creo que fue en septiembre, octubre, lo que dentro, cuando el Papa vino, ¿verdad?, hizo su venida, y dentro de la venida que hizo, ¿verdad?, y lo que se estuvo hablando, hay algo que habló y que sí despierta y llama mucho mi atención por lo que las Escrituras hablan, y que sí dicen, y que se habló con un entendimiento y con cierta manera. Y de las cosas, algo que estará también, algo que probablemente pueda suceder en el año de diciembre, en este mes en el que tú y yo estamos viviendo. Muchas cosas están no es algo que se puede esconder. Si tú miras dentro de la venida, cuando el Papa vino, o cuando el pontífice, ¿verdad?, lo que le llaman, vino a este pueblo y dio su mensaje, llama a algo que él habló y que decretó, y que si se puede decir que si sacó de contexto, que si no se sacó de contexto, pero él habló y declaró de alguna manera, y lo puedes mirar, que una de las cosas que él hizo es que la cruz del Mesías había fracasado, y que la venida del Mesías, en otras palabras, había sido de alguna manera un fracaso. En un entendimiento que tú le puedas llamar, que porque la humanidad se ha perdido. Pero tú y yo no podemos decir, y no podemos parar y tomar la posición de alguna manera que no nos corresponde, y poder decir que la cruz o el sacrificio del Mesías ha fracasado. ¿Cuántos entendemos eso? Fue con un sacrificio, y la misma palabra dice que Él vino y se ofreció en sacrificio y puso la vida por todos y cada uno de nosotros. Otra de las cosas que me llama la atención es que dentro de los conflictos que se hubo, dentro de las cosas que sucedieron, con las explosiones que sucedieron en Francia, que se llevaron en Francia, todo lo que sucedió en Francia, que se llevó y trajo una gran conmoción, que si fue un acto terrorista por medio del grupo de Siria, de los ISIS,
y vinieron a infundir el temor, que dentro de ello hay una lista que se entregó, que se anda difundiendo, que no simplemente ha sido ese país, pero que hay otras muchas ciudades, y entre ellas podemos decir que Estados Unidos, qué tan cierto sea, qué tan verídico, no sé, pero es cosas que se andan hablando, o que puedes encontrar una lista en la cual hablaba que muchas de las ciudades estaban también en esa lista, son con el fin de difundir un acto, podríamos decir, en alarma, en todo lo que tú quieras. Pero dentro de ello, cuando se llevó el conflicto, ¿verdad?, el presidente como Putin y otros de Rusia y de diferentes, ¿verdad?, se han estado aliando, y se estaba decretando que más cuando 5 naciones o 5 países se ponen en unión o en alianza, ¿verdad?, con un mismo fin para destrucción, o para llevar la destrucción a un país o a un gobierno, se le llama o se le puede decretar. Es ahí cuando se da el inicio a una guerra mundial. Y me llama la atención, quien hizo la declaración de esta guerra no fue ni las Naciones Unidas, pero fue el mismo Papa quien hizo la declaración que estamos en los inicios de una tercera guerra mundial. Y si tú miras Apocalipsis y diferentes cosas, ¿verdad?, nos hablan de cosas que estarían por acontecer. La palabra en Mateo 24 nos habla de guerras y de diferentes cosas que es necesario que se tenga que ver para que todas estas cosas acontezcan, para que entonces pueda venir el cumplimiento de la venida de nuestro Mesías sobre esta tierra. Por lo tanto, dice la palabra, dice, cuando miren todas esas cosas aconteciendo, levantado nuestras cabezas, erguidos, dice, porque nuestra redención está cerca. No estoy hablando, ni estoy diciendo, y no estoy poniendo ninguna fecha, pero sí los acontecimientos que se van poniendo una tras de otra, y de las cosas que a veces están sucediendo alrededor del mundo, sí nos hablan de entrar en una conciencia de que estamos viviendo tiempos difíciles, y de que estamos viviendo tiempos señalados, y de que en todas estas cosas tú y yo o nuestras vidas serían probados. ¿Cuántos entendemos esto? Y eso nos llama de estar en alerta o en alarma a diferentes cosas. Y cuando la palabra habla de tribulación, que a veces dice que la iglesia no va a pasar por tribulación, o que no pasaría por la gran tribulación, amados, si tú y yo vemos la palabra o la traducción de tribulación, podemos entender que tribulaciones son las cosas que tú y yo estamos mirando en esta hebra. A veces tenemos tanto cuidado, o a veces decimos, ¿verdad?, o podríamos decir la ira de Elohim, lo que se puede conocer como la ira con Elohim. Pero esta es otra cosa, ¿verdad? Tribulación, la palabra en Mateo habla que el pueblo, o que la iglesia, si tú puedes decir de esta manera, pasaría por una tribulación. Y Romanos, o mejor dicho Hechos, dice la escritura que es de diversas, o a causa de diferentes aflicciones o de diversas tribulaciones que tú y yo tendríamos que pasar para entrar o tener entrada dentro de su reino. ¿Cuántos entendemos eso? Pruebas, tribulaciones, siempre tú y yo las vamos a tener, y las estamos teniendo, pero tenemos que confiar en Él, de que dice su palabra, en este mundo tendrían aflicciones o tendrían tribulaciones, pero confiar en Él, que Él ha vencido el mundo. Tenemos que estar conscientes de las cosas que tú y yo estamos viviendo, de las cosas que se están llevando a cabo, pero también tenemos que tener nuestra confianza puesta en Él. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Yo sé que a nadie le gusta, tal vez puede decir, ay pastor, y que esas cosas, ¿verdad? Y hay gente que puede decir, yo conocí a una persona, pero mejor no, ¿verdad? Vamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero ¿cómo poder hablar de otras cosas si no estamos atentos al peligro? Podríamos decir, no quiero decir tal vez latente, o que está por acontecer, y no porque ignore algo significa que no sucederá. ¿Cuántos entendemos eso? Es mejor estar enterados de algo que puede suceder y estar desprevenidos y distantes o ajenos de ello, a algo que puede suceder y que puede acontecer y que no estemos enterados de ello. Amén. Por eso la palabra habla acerca de este pueblo, habla Apocalipsis desde el capítulo 1, desde los inicios, habla la escritura, y tenemos que entender que hay alguien que está al acecho de nuestras vidas, y que es de Satanás. Y me llama mucho la atención que Satanás está suelto. Dice la escritura, no quiero entrar en mucho de ello, pero sí dice la escritura que Satanás sería suelto. Literalmente, quien está al acecho y quien anda suelto es Satanás. ¿Sí o no? Me llama la atención que en aquel tiempo, o en aquellas cosas que sucedían,
Dice la escritura en el libro de Job, de alguna manera, dice que Satanás tenía acceso a la entrada, de entrar arriba o abajo. Porque dice la escritura, dice que él miró y observó a la vida de Job y le dijo, y el Padre habló, o Yahweh habló con Hasatán, y le dice, ¿acaso has observado la vida de Job? Significa quien tenía acceso de alguna manera de andar abajo y de tener entrada dentro del cielo era Satanás. Porque para que haya entrado dentro del cielo y le haya dicho, ¿acaso has considerado a mi siervo Job? Dice la escritura que también Satanás cayó de esa tierra o cayó de alguna manera juntamente con sus ángeles. Y quien anda al acecho, como león rugiente buscando a quien devorar, es Satanás. Y tú y yo tenemos que estar a la expectativa y tenemos que estar alertos a las cosas y a los acontecimientos que suceden y a todas las cosas que se ven, y tenemos que tener nuestra vida confiada y arraigada en Él. ¿Cuántos lo entendemos? Voltea con la persona que está a tu lado, dile, tenemos que asegurarnos de estar en Él. Amén. Salmo capítulo 1. Ay, Padre. Salmo 1. Dice, dichoso el varón que no anda en el sendero de los inicuos, ni se mantiene en la manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley de Yahweh está su deleite. Dice, y en la ley de Yahweh medita de día y de noche. Será semejante al árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, y en todo lo que emprende prospera. ¿Cuántos queremos ser de esta manera? Que en todo lo que tú y yo hagamos prospere, sea de bendición. Amén. Y que llama mucho la atención, si habla Efesios capítulo 6, dice que nuestra lucha no es contra principados ni potestades, sino que no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Significa que si la palabra dice, o Efesios o el apóstol no hubiera escrito esta palabra, significa que hay una lucha constante todos los días. Tú y yo estamos en una lucha constante todos los días de nuestras vidas. Y tenemos que estar conscientes de ello. No quiero decir a las cosas que suceden, pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que cuidar de nuestra manera de vivir, de nuestro caminar todos los días de nuestra vida, nuestra manera de hablar, de relacionarnos, la manera de cuidar de nuestra santidad, si tú quieres llamarlo de esta manera, porque es algo que se nos ha sido entregado y hay una lucha constante. Este cuerpo es una lucha constante contra las cosas del espíritu. El espíritu desea hacer algo y este cuerpo desea hacer otra. Siempre habrá y siempre existirá esa lucha. Es algo que está en constante. Y si la palabra en Efesios no declarara, dice que esta es nuestra armadura de Yahweh, lo que es su palabra, la oración, la armadura de Yahweh, pues no tendríamos que pelear la buena batalla de la fe. Dice la escritura, pelear la buena batalla de la fe. Significa que hay una lucha y que hay una batalla. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos batalla todos los días. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Nos dio una armadura para resistir a los dardos del enemigo en medio de esas batallas que tú y yo tenemos. Por eso dice Efesios, dice que nos vistamos con la armadura, con su palabra, con la oración, con todo lo que tú quieras, porque es algo que Él nos ha dado para resistir al enemigo. La palabra dice resistir al enemigo y Él huirá de vuestras vidas. Pero ¿de qué manera puedo resistir o puedo hacer frente a algo si no tengo puesto la armadura? Amén. ¿Cuántos entendemos que es importante orar? ¿Qué dice la palabra en el libro de los Salmos? Porque vamos nuevamente, dice, dichoso el varón, dice, vamos al versículo 3, será como de las aguas que da su fruto, todos los que haces prospera. Versículo 2, ay Padre, ¿dónde me quedé? Más adelante. Versículo 12, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que su deleite está en la ley de Yahweh. ¿Qué significa cuando la palabra dice que su deleite está en la ley de Yahweh? Y medita en él. Es meditar
yo lo ponía de esta manera, cuando una persona se encapricha con algo o quiere algo, con una idea en nuestras vidas y no está muy conforme a la palabra, tendemos a querer encontrar o buscar a alguien quien nos aliente o que tenga el mismo manera de pensar que nosotros tenemos, para poder ser, de alguna manera, podernos salir con la nuestra o no sentirnos tan mal. Pero dice la palabra: bienaventurado el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores. En otra palabra, que no busquen el consejo de los escarnecedores, que no busquen los consejos en la persona que no guarda Torah, que no guarda instrucción, dice, sino que en la ley de Yahweh está su deleite. Porque cuando esa persona, su deleite o sus pensamientos están en él y meditan en su palabra, dice, todas las cosas que haga prosperarán. O será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dice, que echa su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que emprende prospera. Pero tenemos que meditar ¿en qué? En esta palabra, porque ¿qué dice? El que medita de día y de noche en su palabra. ¿Sabes que el que medita es una persona que nunca deja, o en cada paso, o en cada idea, en cada pensamiento, en cada impulso, en cada motivación, en cada sentimiento, en cada emoción, nunca deja de pensar y de tener en mente esta palabra? Tú y yo somos muy guiados a veces en sentimentalismos, en impulsos, en motivaciones. La gente que hay diferentes tipos de temperamento. La persona que es muy temperamental o muy colérica a veces dice, sí, vamos. Y constantemente el impulso ahí está, ¿verdad? Y quiere hacer las cosas ya. Y lo hace, y a veces es bueno. Y hay otros que son más calmados y más para hacer, y más para tomar decisiones. Pero son diferentes tipos de temperamentos. El otro que se enoja, que no le pueden ni hablar ni decir nada porque ya se encendió, ya se enojó. Y si me hablan mal, mal hablo. Y así es el tipo de temperamento de algunos. Pero dice la palabra, el que medita en la ley de Yahweh. En otras palabras, el que medita es una persona que nunca deja, en cada paso que da, en cada idea, en cada pensamiento, impulso, motivación, nunca permite que sea en desacuerdo o que esté en desacuerdo con la palabra o con la Torah. Eso es una persona que medita, eso es bueno. El estar leyendo la palabra de Yahweh, pero meditar implica que nunca se le olvida que su Torah o que la palabra de Yahweh está en su corazón. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que asegurar que esta palabra, amados, esté aquí, en nuestros corazones, para que nuestras emociones, nuestras reacciones no sean primero antes de lo que su palabra dice. Y al final te voy a decir cómo podemos hacer para que las cosas nos vayan mejor. Y hay un versículo que me gusta mucho y vamos a hablar acerca de ello. Vamos a continuar. Dice, no así el impío, dice, sino que es como la paja que se dispersa el viento. Dice, por tanto no permanecerán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjate qué interesante esta palabra. Dice, por tanto, dice, el impío, dice, no permanecerá en la congregación de los justos. Es versículo 3, dice, será semejante al árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y en todo lo que emprende prospera. Voltea con la palabra y dile, con la persona que está a tu lado, dile, esta es una promesa del Padre para nuestras vidas. Cuando tú y yo guardamos su palabra, esto es una promesa de Él que Él tiene para nosotros. Cuando tú y yo podemos guardar su palabra, tú y yo podemos tener la confianza y la seguridad de que todo lo que tú y yo hagamos prosperará, porque guardamos su palabra, primeramente. Dice, mas no así el impío. En otras palabras, mas el impío no será así, o para el impío no será de la misma manera. ¿Qué dice? Sino que es como paja que se dispersa y se la lleva el viento. El impío es una persona que no guarda ¿qué? Torah, que no camina en su consejo. Versículo 5.
Dice, por tanto no permanecerán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación ¿de quién? De los justos. ¿Qué dice la palabra en el libro de las Revelaciones? Que los libros, o en el libro de Apocalipsis, que los libros serán abiertos y cada uno será juzgado. Dice primeramente que serán abiertos los libros y seremos juzgados por nuestros hechos, por nuestras acciones. Y dice la palabra que los impíos, dice el libro de los Salmos, no se sostendrán en ese día. Todos nosotros vamos a dar cuentas por nuestras acciones. Por eso tenemos que cuidar que nuestras acciones sean buenas. Amén. Porque fuimos creados para buenas, ¿qué? Obras. Para eso Elohim nos predestinó desde antes, desde la fundación del mundo. Eso dice la palabra. Por tanto, nuestras acciones deben de ser buenas. Y lo que va a hablar a través de nuestras vidas van a ser nuestras obras. ¿Y cómo son nuestras obras? Amén. Aleluya, ¿verdad? Siguiente versículo dice, porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero la senda de los impíos, dice la palabra, dejará de ser. Y sabes que en estas últimas palabras, o en estas últimas décadas, perdón, se ha despertado tanto la idea y se ha hecho cada vez más la idea o el pensamiento de retener o a las personas que están transgrediendo las verdades de las Escrituras y que son manipuladas a veces por las Escrituras. Más en esto, más en esta última época en la que tú y yo vivimos, porque si tú vas hasta hace unas épocas, ahora muchas veces lo que es el pueblo creyente dice, no tenemos mandamientos. Venimos de una filosofía o de una enseñanza que se nos ha dicho, no tenemos que guardar mandamientos, Jesús guardó la enseñanza, la instrucción por nosotros y ahora nosotros no tenemos que hacer nada. Por decirlo de esta manera, porque ahora ya no estamos más bajo la ley, sino que ahora estamos por la gracia y el sacrificio que Él hizo por nosotros, eso es suficiente y podemos llegar. Y eso, sabes que ha sido más una idea o un pensamiento de las últimas décadas que se ha despertado la idea y se ha hecho y se ha tomado a la ligera cada vez más, y que si la palabra o la sana doctrina, lo que tú y yo podríamos entender, de manera que la gente se incomoda porque se está perdiendo en muchas partes. Si la palabra se incomoda a veces la vida del creyente. Si algo incomoda, primeramente es porque algo no está bien dentro de nuestras vidas. ¿Sí o no? Y lo puedes mirar en la vida natural o en la vida de la persona. A veces dice, ay, es que alguien, yo no fui. Nadie te dijo que tú fuiste. Pero se sintió incomodado porque probablemente a lo mejor él fue y pensó que estaba siendo juzgado. Yo no fui. Y a veces así actuamos. Y a veces es la misma, la palabra actúa en el mismo sentido. Incomoda, perturba al oído o al corazón a veces del oyente o de las personas. Y la misma palabra dice que en los últimos tiempos muchos buscarían maestros para sí mismos. Dice que tendrán comezón de escuchar lo que ellos quieren y acumularán. Dice, o haciarán maestros que ellos de alguna manera quieren. Donde me hablen bien, donde me siento bien, ahí me quedo. Pero mi pregunta es, si lo que se enseña y lo que se predica es la palabra de Yahweh y es la instrucción de Yahweh, ¿qué problema hay? No es el ambiente, porque lo que cambia y lo que transforma la vida y el corazón de las personas es esta palabra. Pero es algo que se ha sacado, se ha tomado tanto más a veces hoy en día, tanto en la era en la que tú y yo vivimos, y te estoy hablando hace todavía 100 años, todavía se guardaba y no había ningún problema en mandamientos, porque no había tanto conflicto en ello. Y estamos viviendo en tiempos y épocas difíciles que la persona hace muy poco conciencia de que hay mandamientos.
Dice Yeshua, Mateo capítulo 5, porque yo no he venido a abolir la ley, sino al contrario, he venido a cumplirla. Yeshua no vino a quitar nada, Yeshua vino a darle el cumplimiento y el entendimiento a esa palabra. Cuando Él dice, he venido a cumplirla, está diciendo, he venido a darle la interpretación o el entendimiento de alguna manera cómo se debe de guardar. No vino a quitar nada. Yeshua no vino a cumplir nada por nosotros. Si Yeshua la cumplió, significa que tú y yo tenemos que guardarla, porque dice la Escritura que ahora tú y yo tenemos que caminar y seguir sus pisadas. Si Yeshua guardó mandamiento, di conmigo, tenemos que guardar mandamientos. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Si Yeshua no fue exento de ellos, ¿qué nos hace ser mejores que Él? Esa es mi opinión muy personal. ¿Qué me hace ser mejor que Yeshua para yo no guardarlos? Si Él los tuvo que guardar. Y dice que a causa de las cosas, dice, aprendió la obediencia. Hebreos. De las cosas que padeció, dice que aprendió la obediencia. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, debemos de aprender a ser obedientes. Amén. ¿Y sabes qué a veces nos hace ser obedientes o qué nos hace aprender? Las cosas. A veces las cosas que vivimos nos hacen aprender a ser obedientes. Cuando papá o mamá le dice al niño, no cuides que el niño no haga eso. Si papá o mamá o mamá dice, ay, es que mi mamá no quiere que haga esto. Hijo, es porque tu mamá ya lo hizo y le fue mal. Y sabe que hay consecuencias. Es por algo. ¿Cuántos entendemos eso? Porque conoce que puede haber algo. Se entiende. Dice, y tenemos que aprender a ser obedientes. Su instrucción es definida en su Torah. No podemos reclamar su palabra de promesa, de protección de Yahweh, a menos que seamos personas ancladas, arraigadas y establecidas en Él y en su palabra. No puedo declarar una palabra o hacer mía esa palabra, o su promesa, o su protección de Yahweh, a menos que seamos personas, vuelvo a repetir, ancladas, arraigadas, establecidas en Él y en su palabra. ¿Cuántos entendemos? Simplemente porque no pasamos, o muchas veces no porque una persona pueda pasar al altar a reclamar o decir algo o pedir algo por su voluntad, no podemos considerar que tú y yo, a veces se comete el error, o es la doctrina que tú y yo tenemos. Déjame ponerlo de esta manera. Muchas veces no por venir y pasar al altar significa que las cosas van a cambiar. Porque lo que primero necesita cambiar, amados, en la vida de toda persona, y la necesidad principal en la vida de toda persona que viene a Él y que se acerca a Él, dice, es necesario que crea que está Él y que le hay. Número uno. Y que número dos, la vida de la persona o del hombre necesita ser cambiada. Porque nada puede ocurrir si no hay un arrepentimiento. Dice la Escritura, ¿qué pues haremos, hermanos míos? Dice, cada uno dice, ¿qué pues haremos? Dice, cada uno arrepiéntase de sus pecados y sea bautizado en el nombre de Yeshua. ¿Qué es lo necesario para venir y acercarnos a Él? Venir arrepentidos. Tenemos que tener un arrepentimiento. En la vida y en el corazón del hombre necesita haber un arrepentimiento para que esa persona pueda ser ¿qué? Salva. Puedo venir delante del altar y hacer mi confesión de fe, pero si yo no quiero arrepentirme, no sucede nada. Y a veces hemos tenido el mal concepto que arrepentimiento es un cambio de mente. Un cambio de mente no ayuda. Es necesario un teshuvah, un regreso a los retornos y a los caminos de Yahweh. ¿Puedo tener un cambio de mente hoy?
Pero el día de mañana o en los siguientes meses o el siguiente año, quién sabe. A lo mejor mi manera de pensar ya no es la misma. ¿Cuántos lo entendemos? Necesitamos cambiar. Cuando tú y yo entendemos, vamos a Daniel capítulo 3, y con esto quiero llegar a parte de mi mensaje. Daniel capítulo 3. Si tú y yo vemos dentro de las escrituras, en Daniel capítulo 3, hay un ejemplo de 3 hombres que tuvieron que pasar tribulación, que tuvieron que pasar angustia, si tú quieres, pero en medio de todo ello, aprendieron que Yahweh estaba en medio de ellos. ¿Y cuántos estamos entendiendo a quién me refiero? ¿Cuántos conocemos la vida de Sadrach, Mesach y Abednego? Amén. Yo creo que todos. Y vamos a leer rápidamente Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y anchura de 6 codos, y levantó en el valle de Dura, dice, en la tierra de Babilonia. Dice, el rey Nabucodonosor mandó a reunir a los generales de los ejércitos, a los señores, a los gobernantes, a los jueces, a los tesoreros, a los consejeros, a los principales y a todos los príncipes de las provincias, para que acudieran a la fiesta de la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había erigido. En la reunión todos los generales de los ejércitos, los señores y los gobernantes, los jueces, los tesoreros, los consejeros principales y todos los príncipes de las provincias asistieron, dice, a la fiesta de la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que había erigido. Y estuvieron, dice, de pie ante la estatua del rey Nabucodonosor que había erigido. Entonces el heraldo, el encargado de llevar el mensaje, en otras palabras, dice, gritó con fuerza diciendo, a ustedes, oh pueblos, naciones y lengua les ordena. En el momento que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, se citará y se agitará, dice, de la gaita, dice, y de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. En otras palabras, el rey hizo un gran banquete, hizo una gran fiesta, para que en medio de esa gran fiesta se les diera la orden o el mandato de que cuando escucharan sonar el arpa, dice, y las gaitas y todo ello, dice, en ese momento todos tendrían que rendir culto a la estatua del rey. Dice, entonces el heraldo, dice, versículo siguiente, y todo el que no se postre para rendir culto en ese mismo instante será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Y en el mismo momento que los pueblos oyeron el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la gaita, dice, de toda clase de instrumento musical, se postraron todos los pueblos y naciones y lenguas, rindiendo culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor había erigido. Dice, en aquel mismo momento algunos caldeos se acercaron para denunciar a los judíos. ¿Quiénes eran estos hombres? Fíjate lo que dice, y le dijeron, oh rey Nabucodonosor, vive para siempre, oh rey. Tú diste la orden, oh rey, de que todo hombre cuando oyera el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, que citara, de la gaita y toda clase de instrumento musical, se postrara y rindiera culto y a la estatua de oro que tú habías erigido. Y todo el que no se postrara y rindiera culto a aquel mismo momento fuera arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Pero hay aquí unos varones judíos quienes pusiste a cargo de la administración de la ciudad de Babilonia, que son Sadrach, Mesach y Abednego, varón que estos, dice, han tomado, dice, en cuenta, oh rey, dice, no sirven a tu Dios, dice, ni adoran a la estatua de oro que erigiste. Me llama mucho la atención, fíjate lo que dice, pero hay algunos varones judíos quienes tú pusiste a cargo de la administración. Dice que no han rendido culto y que no han hecho todo lo que tú has mandado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, siempre ojos estarán viendo tu vida. Si tú y yo somos parte del pueblo de Yahweh, siempre habrá personas que estarán al cuidado y atentos a mirar cuáles son tus fallas, cuáles son tus errores, para inmediatamente señalar nuestra postura. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado de cómo caminamos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y si significa que estaban al tanto de ellos, yo me imagino que algo estaban haciendo algo bien dentro de la administración. Porque no los querían, porque X cosa, pero estaban atentos viendo en qué área o en qué cosa fallaban para denunciarlos. Si tú y yo somos hijos de
de Yahweh. ¿Cuántos hijos hay aquí de Yahweh? Amén. ¿Cuántos de nosotros entendemos que hay ojos alrededor nuestros para ver cuáles son nuestras fallas? Y principalmente, amados, si tú quieres la restauración, lo que tú quieras, y por muchas cosas, los ojos de muchos estarán puestos viendo cómo caminas, cómo haces, cómo te conduces, para en ese mismo instante señalar y apuntar nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos entendemos que tenemos que guardar nuestra manera de vivir? Amén. Y vamos a continuar. Dice, primeramente relata la liberación de los 3 jóvenes hebreos, que el rey mandó calentar un horno, que estaban en un horno de fuego, que vino uno que había hecho, fíjate, vamos a continuar. Dice, entonces el rey Nabucodonosor, airado y enfurecido, ordenó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego, y ellos fueron llevados ante el rey. El rey Nabucodonosor se dirigió a ellos diciendo, en verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no sirven a mi Dios ni rinden culto a esta estatua de oro que erigí. Están dispuestos ahora para que en ese momento que oigan el sonido de la trompeta, de la flauta, del arpa, de la gaita y de toda clase de instrumento musical, se postren y rindan culto a la estatua que hice. Pues si no le rinden culto, serán arrojados y de inmediato dentro del horno de fuego. Yo me imagino que estaban haciendo las cosas bien y que este rey, dentro de algo, dentro de su pensar, quiso dar la oportunidad a estos hombres para que no fueran llevados de inmediatamente al horno. ¿Sí o no? Yo puedo mirar o entender dentro de ello. Dice, cuando lo hagan, pues van a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque principalmente, ¿qué es lo que había hecho el heraldo? ¿O cuál fue la invitación del rey a ese banquete que hizo? Que todos los gobernantes principales, todos los gobernantes de las ciudades, dice, todos estuvieran presentes, para que en aquel mismo momento el heraldo gritó en alta voz y dio a conocer el mandato del rey, que todos tenían que postrarse y adorar a la imagen, y el que no lo hiciera, iba a ¿qué? Morir. Y en aquel instante dice que los mandó a llamar el rey Nabucodonosor. Dice, versículo siguiente, entonces el rey Nabucodonosor, dice Abednego, y ellos fueron llevados ante el rey. Versículo siguiente, están dispuestos ahora para que en el momento, lo acabamos de leer, dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron al rey diciendo, es inútil que te contestemos acerca de este asunto, porque es nuestro Elohim a quien servimos, que él puede librarnos del horno de fuego abrasador, y de tus manos, oh rey, nos librará. Así que sea, dice, así que sea tu conocimiento, oh rey, que tu Dios no serviremos ni rendiremos culto a la estatua de oro que tú erigiste. Entonces dice que el rey Nabucodonosor se encendió en ira, se alteró su semblante, dice, con Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó al horno de fuego que se calentara 7 veces más. Entonces, fíjate lo interesante. No simplemente no estaba calentado, sino que dentro de su coraje, de su impulso, de su ira, lo ordenó que se calentara 7 veces ¿qué? Más de lo normal. ¿Por qué? Porque algo hicieron no significa que lo que todo mundo hace sea lo correcto. Número 1. No porque todos hicieron algo significaba que era lo correcto. A veces voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Pastores, que no hay mandamientos. Todos dicen. No porque todos dicen significa que no hay. La palabra lo estipula y dice que sí hay. Que sí hay enseñanza, que sí hay instrucción. Número 2, los ojos de muchos estarán puestos a nuestro alrededor para señalar y mirar cuáles son nuestras fallas. ¿Cómo hace el mundo alrededor? Esto es una lección para nosotros.
No importa cómo haga todo el mundo alrededor, tú y yo no haremos nada contrario a lo que el Padre dicta y muestra en su palabra. Amén. ¿Cuántos amenes? Amén. No importa. Solo tenemos que ver dónde están nuestros afectos. Los conoce. Dice la palabra que por las cosas nos conoceríamos. ¿Dónde están nuestros afectos? ¿Dónde están nuestros valores? ¿En esta palabra o dónde están? ¿Dónde están arraigados? ¿Sabes que lo que el edicto que era del rey para establecer una cosa, para dar a conocer a todos que tendrían que rendir el culto a una imagen, el mismo edicto dio? Yahweh, amados, nunca va a perder la oportunidad para manifestarse en medio de una circunstancia. En medio de las adversidades, ¿tú crees que Yahweh no pudo librar a estos hombres de Sadrach, Mesach y Abednego y de decirles, tengan cuidado porque si no se rinden, alguien los está observando? ¿O cómo no los hizo invisibles para que cuando no se arrodillaron ante la estatua del rey, nadie los viera que no lo había hecho? Pero más sin embargo, unos que estaban observando y viendo la vida de ellos sí los observaron. Pero Yahweh nunca va a perder la oportunidad de traer victoria a nuestras vidas, demostrarse y traer victoria aún en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas y de las dificultades que tú y yo tenemos. Nunca va a perder la oportunidad para él traer gloria y estima a su nombre. Y eso lo puede hacer a través de nuestras vidas. Lo que era el edicto del rey para que una cosa se llevara a cabo, y el edicto que el rey mandó era para que todos dieran a conocer que tenían que rendirse a su imagen. Yahweh no perdió la oportunidad para que en medio de esa gran multitud que se había aglomerado y que se había llamado el multitud, para que todos fueran congregados y fueran a conocer el veredicto del rey, y que cuando el rey hizo tocar, todos se postraron delante de la imagen del rey. Yahweh tomó esa oportunidad para que todos aquellos que estaban rindiendo culto y adoración a una imagen fueran y rindieran culto a Yahweh, Rey de los ejércitos. Porque por medio del edicto del rey, dice la escritura, y con eso quiero terminar porque el tiempo ha avanzado, dice, e hice pues, dice, así sea tu conocimiento, rey, dice, versículo 19, entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró, dice, y ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más. Luego ordenó a unos hombres muy fuertes de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al interior del horno de fuego abrasador. Entonces aquellos hombres que los ataron y arrojaron a sus pantalones y sus mallas, dice, sus manos, sus turbantes interiores del horno de fuego, dice, abrasador. Pero cuando el orden del rey era muy apremiante, dice, el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego abrasador mató a los hombres que habían denunciado a Abraham, a Sadrach y a Abednego. ¿Quién es el que hace justicia por nosotros? Los hombres que habían dado, que en otras palabras que estaban mirando la vida de ellos hombres, dice que fueron muertos por el fuego abrasador. Yahweh es el que hace justicia por nosotros, amados. No somos tú y yo que hace justicia por nuestras manos, es Él y nadie más. Y lo que el veredicto del rey había sido una cosa, en aquel mismo instante, dice, vamos a brincar. Entonces el rey Nabucodonosor exclamó, diciendo, después de que salieron del horno de fuego y de que dice que sus llamas, dice que el rey, dice, miró, no eran 3 hombres los que caminaban en el medio del horno. ¿Cuántos eran? 4. Cuando tú y yo, y quiero dejar este punto en claro, cuando tú y yo caminamos en la voluntad de Yahweh y con nuestras vidas obedecemos lo que el Padre pide y nos ponemos de acuerdo con Él, en ese instante, amado, yo te digo, tú no estarás y no entrarás solo al horno de fuego. Yahweh entrará contigo. Cuando nos alineamos con Él para hacer su voluntad, pase lo que pase en esta vida, las tribulaciones que tengamos que enfrentar en esta vida, no estaremos solos. Él estará con nosotros. Cuando tú y yo primero hacemos la voluntad de Él,
y nos alineamos a la voluntad de Él. Y que cuando tú y yo pasamos por las pruebas y las tribulaciones de esta vida, será para que muchos glorifiquen a Yahweh con sus vidas de la misma manera. Y dice la escritura, dice: entonces el rey Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito es el Elohim de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos de aquel que han confiado. Dice, pues rechazaron la orden del rey y entraron en sus cuerpos antes de servir, dice, o rendir culto a cualquier otros dioses excepto a su Elohim. Dice, por tanto proclamo un decreto: cualquier pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia en contra del Elohim de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado en sus casas, dice, saqueadas, que ya no hay otro Elohim que pueda librar de esta forma. Entonces el rey agradeció a Sadrach y Abednego sobre el país de Babilonia. Fíjate lo interesante, lo que había sido un decreto, por medio de la aflicción de unos, el decreto fue cambiado para que todos rindieran culto al rey Yahweh de los ejércitos. Cuando tú y yo, amados, pasamos por las pruebas, por las luchas y por las tribulaciones, no entrará solo cuando nos ponemos de acuerdo a su palabra. Y que en medio de esas luchas y las tribulaciones que nos pueden mirar, será para que muchos le glorifiquen a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. ¿Cuántos queremos pasar por las pruebas, pero que Él entre con nosotros en el horno? Dice Salmo 32, versículo 10. Dice: muchos son los dolores del inicuo, pero el que pone su confianza en Yahweh, la misericordia, ¿qué dice la escritura? Lo rodeará. Primer punto. 125, Salmo 125. Salmo 125, versículo 1. Dice: los que confían en Yahweh estarán en el monte de Sión y no serán conmovidos, sino que morarán ahí eternamente. Los que confían en Yahweh, no en otro sistema, sino los que confían en Yahweh. ¿Qué dice la palabra? Los que confían en Yahweh no serán conmovidos o no serán movidos. ¿Cuántos queremos permanecer firmes? ¿Cuántos queremos que las cosas que tú y yo hacemos nos vaya bien en todo lo que tú y yo emprendamos? Y sabes, con esto por el tiempo quiero citar esta escritura. Vamos a Proverbios capítulo 16. ¿Cómo confiar en Él y afrontar la vida? Proverbios capítulo 16, versículo 3. Proverbios capítulo 16, cómo afrontar y cómo mirar la vida. Fíjate lo interesante. Vamos a Proverbios 29, rápido. Quiero tocar este también. Proverbios 29, versículo 25. Dice: la iniquidad del hombre le pondrá una piedra de tropiezo, pero el que confía en Yahweh estará seguro. ¿Cuántos queremos estar seguros? En todo. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en quién, en Yahweh, no en el sistema. Y te estoy hablando, las cosas pueden ponerse difícil por las cosas que van a acontecer, tal vez, pero quien tiene su confianza en Él estará seguro que no importa, venga lo que sobrevenga en esta vida, tú y yo estaremos seguros. Y hemos mirado, amados, diferentes cosas que han acontecido, que a veces el país ha colapsado, que las finanzas del país han decaído, el sistema, las finanzas de este pueblo han caído. Y lo hemos visto a veces con los diferentes cambios en el 2008, 2009, cuando hubo mucha escasez de trabajo, cuando hubo muchas tantas cosas, familias sin empleo, familias despedidas y diferentes cosas. Yo te digo una cosa, no importa, suceda lo que suceda en esta vida y en los tiempos que tú y yo afrontamos, si nuestra confianza está puesta en Él, tú y yo estaremos seguros en Él. No en el sistema de este mundo, no en la seguridad que este país puede tener, pero en la seguridad que puede Yahweh traer a nuestras vidas.